Porque es importante que el Sistema Nacional de Seguridad Pública tenga fundamento constitucional y cómo lo anterior contribuye a proteger los derechos humanos. No, considero que es importante que el Sistema Nacional de Seguridad Pública tenga fundamento constitucional porque la constitución política es la que instaura las bases para eh, la seguridad. En el artículo 21 del fundamento del Sistema Nacional de Seguridad Pública es el que establece principalmente la prevención, la investigación y la persecución de los delitos, así como las sanciones de las infracciones administrativas. Incluye también los principios que rigen la actuación de las instituciones de seguridad pública, respetando en todo momento los derechos humanos. Porque el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, este debe ser legítimo y proporcional. El Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza para asegurar la paz, el orden público, para hacer cumplir la ley y permitir el ejercicio del derecho. Este monopolio debe ser legítimo para la ciudadanía en cuanto sea efectivo en el cumplimiento de sus objetivos y en la garantía del ejercicio de los derechos fundamentales. ¿Cuáles son las autoridades constitucionalmente competentes para desempeñar la función de seguridad pública y cuál es la condición de las Fuerzas Armadas en relación a esta materia? La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios que tienen como fin salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades y el orden y la paz públicos. Y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas y la investigación y persecución de los delitos. En cuanto a las Fuerzas Armadas, su papel en la seguridad pública se ha discutido mucho en México. La Constitución establece que las Fuerzas Armadas tienen como función primordial la defensa de la integridad, independencia y soberanía del país. En 2019 se aprobó una reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, que es una institución civil encargada de garantizar la seguridad pública. La Guardia Nacional está integrada por elementos de las Fuerzas Armadas y civiles. ¿Qué relación existe entre conservar un mando civil por encima de todas las instituciones de seguridad, incluidas las Fuerzas Armadas y los derechos humanos o la gobernabilidad democrática? Mantener un mando civil sobre las instituciones de seguridad es un principio básico de la democracia del Estado de Derecho. Garantiza el respeto a los derechos humanos y la rendición de cuentas de los actores armados. Confiar en seguridad pública a las Fuerzas Armadas puede implicar un riesgo de violaciones a los derechos humanos, una pérdida de control civil de las decisiones políticas y una mayor influencia militar en los asuntos públicos. Um, ¿Cuáles son los actos de molestia y privación de la libertad y qué es necesario para que una detención sea legal? Los actos de molestia son aquellos que restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos como la seguridad pública y la salud. Los actos privativos son aquellos que disminuyen, menoscaban y suprimen definitivamente un derecho del gobernado, como la libertad personal, el patrimonio, la vida. Estos actos solo pueden realizarse mediante un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. ¿Cuál es el debido proceso y cuáles son las garantías mínimas para su correcto ejercicio? Debido al pro- el debido proceso es un principio jurídico procesal que garantiza a toda persona el derecho a ciertas garantías. Algunas garantías mínimas son el derecho a ser oído por un juez, el derecho a ser informado de la causa y naturaleza, el derecho a contar con un defensor de su elección, el derecho a disponer del tiempo y los medios adecuados y el derecho a presentar pruebas, el derecho también a no ser obligado a declarar contra sí mismo. De, ¿Crees que en México tenemos
algún sistema nacional de seguridad pública que respeta los derechos humanos. Considero en parte que sí, y esto es porque con esta nueva reforma en 2019 eh, una institución civil actúa en, protegiendo la seguridad en cuanto a la institución es tomada por la sociedad civil y considero que se respeta de acuerdo a esta reforma los derechos humanos, pero considero que México está en ese proceso, ya que debido a tiempos anteriores no se venían respetando los derechos y estas nuevas reformas están encaminándose hacia un futuro con mejores derechos humanos para el país. Eh, Considero pues que anteriormente, en tiempos anteriores, no se ha respetado, como lo vengo diciendo, México requiere de este proceso de reforma para esperar los resultados futuros, para tener una mayor calidad de seguridad pública en el país, ya que como hemos visto otros países lo han logrado, eh, y considero que es muy importante primeramente respetar los derechos humanos para que exista esta seguridad pública sobre, sobre el país.